Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que vamos a tratar las operaciones de geoprocesamiento más básicas que podemos utilizar con GVSIG. Las operaciones de geoprocesamiento son una serie de algoritmos que a partir de unos datos de entrada nos van a devolver unos datos de salida en forma de nueva cartografía, ya puede ser vectorial o raster, de tablas o incluso de gráficos. Bien, he preparado varias vistas para que lo veamos más rápido siguiendo los ejemplos del temario. Tenemos lo primero, el buffer. Vamos a abrirla. El buffer son áreas de influencia. Es decir, imaginaros, en el ejemplo tenemos un cauce fluvial y queremos determinar su zona de policía, 100 metros en torno a cada margen, en la que está limitada una serie de actividades. Pero lo podemos extrapolar a muchísimos ejemplos, áreas de protección en vías ferroviarias, carreteras, autopistas, autovías, etcétera, áreas de influencia en espacios naturales, áreas de protección de determinadas especies de fauna o de flora, etcétera. También muy empleado en censos, tanto de fauna como de flora, en transectos o estaciones de escucha, por ejemplo para aves, muy útil. Bien, para mostrar este ejemplo tenemos un mapa aquí raster de España, hemos cargado las provincias y tenemos aquí el río Tormes, desde su nacimiento en Ávila hasta su desembocadura en el río Duero, justo en el límite entre Salamanca, Zamora y el país vecino Portugal. Pues lo que vamos a hacer es ir a las operaciones de geoprocesamiento. Podemos acceder a ellas desde la caja de herramientas. Tenemos, esto estaría minimizado, lo veríais así, y nos dice algoritmos GVSIG, geoprocesos, y elegimos para capas vectoriales. En este caso vamos a elegir área de influencia y nos dice cuál es la capa de entrada. Pues queremos delimitar la zona de policía en torno al río Tormes. El área definida por un campo en metros, longitud o por una distancia en metros. En nuestro caso va a ser por una distancia en metros. Lo ponemos como 100 metros y nos dice disolver entidades, solo un anillo. Si no disolvemos las entidades, tendríamos un límite de 100 metros a un lado y otro al otro. En este caso tenemos un anillo que si elegimos esto, tendríamos un anillo que va a disolver a todo el río Tormes. Le vamos a dar a aceptar. Vale, ahí ya nos ha generado algo. Le damos zoom. Y bien, aquí lo tenemos. Vamos a bajar esto. Vamos a subir la capa del río Tormes. Ahí lo tenemos. Tenéis río Tormes y tenéis su área de influencia de 100 metros a cada lado. Bien, podríamos hacer lo mismo, pero solo para uno de los dos márgenes. Sería con esta opción, área de influencia lateral, y elegiríamos lateral izquierdo o derecho. Bien, incluso podemos hacer más de un anillo, delimitar 100 metros, 200, lo que sea. Podemos seleccionar más distancias dentro de un área de influencia. Bien, pues esto sería nuestro buffer. Vamos a cerrar esta vista y vamos a ir a la siguiente. Tenemos por aquí cortar. Bien, vamos a abrirla, abrimos. ¿Y qué hace? Esta herramienta de geoprocesamiento lo que nos permite es recortar puntos, líneas o polígonos de una capa utilizando el perímetro o el contorno de otra capa. En este caso tenemos el mismo mapa con todos los ríos de la península ibérica. Tenemos las provincias y tenemos la provincia de Salamanca. Imaginaros que no queremos todos los ríos de la península y solo queremos trabajar con los de esta provincia en concreto, Salamanca o cualquier otra, o de un espacio natural o de un determinado monte de utilidad pública, lo que se os ocurra o necesitéis en ese momento. Bien, pues tenemos la opción de cortar. A partir de una geometría, cortar otras. Nos dice capa de entrada, pues vamos a elegir los ríos... Los tenemos que tener por aquí, ETRS 8930N, y la capa de recorte va a ser la provincia de Salamanca, como hemos dicho. Una cuestión muy importante en operaciones de geoprocesamiento, que todas las capas con las que trabajéis tengan el mismo CRS. En este caso las dos están en ETRS 89 UTM30N, si no os va a dar error cualquier operación de geoprocesamiento. Le damos a aceptar.
Y si damos a zoom, vamos a darle más, perdón. Aquí tenéis como nos ha cargado, nos dice null point, varios null, ¿de acuerdo? Estos null point no lo genera porque no es una capa de puntos, la eliminaríamos. El null polígono porque no es una capa de polígonos, lo eliminaríamos y tenemos el cortar línea, que es la que ha generado bien, lo ha generado en un tono que apenas se ve. Vamos a darle otro color, aunque sean ríos y no sea lo más apropiado, lo vamos a poner en un rojo que lo veamos bien, un poco más de grosor, aceptamos. Bueno, en rojo tenemos el límite de provincia, vamos a ponerlo en un verde bien chillón, que no tengamos dudas de lo que ha pasado. Si le damos menos zoom, ahí veis, a partir de una capa de todos los ríos de España hemos conseguido la capa respecto a una geometría que nosotros queríamos, en este caso la de la provincia de Salamanca. Esta sería la operación cortar. Vamos a otra que es cortar línea. En este caso tenemos una pista forestal, es el mismo ejemplo del temario, más o menos el trazado de una pista forestal, y queremos cortarla en una determinada distancia, cada cierta distancia. Imaginaros que queremos poner señalización cada 100 metros, obras de drenaje cada 250, lo que se os ocurra. Y este ejemplo es con una línea, pero bueno, con una pista forestal, pero sirve para cualquier capa de líneas. Pues iríamos a la opción cortar líneas, nos dice qué capa de entrada, la pista forestal, nos está, como veis por aquí, nos carga todas las líneas que teníamos en otras vistas de este mismo proyecto. La pista forestal. ¿En qué distancia? ¿Cada qué distancia? Pues vamos a poner, por ejemplo, 250 metros. Si tuviéramos varias geometrías dentro de una capa, nos permitiría cortar solo la seleccionada. Le vamos a dar a aceptar y nos ha generado algo. Ya hemos visto que se ha cargado algo. Vamos a darle zoom. Vamos a quitar la pista forestal que teníamos y ahora, si os dais cuenta, a ver, vamos a activarla aquí. ¿Veis? Ahí tenemos un primer segmento de 250 metros, otro. Podríamos sacar la coordenada de cada principio y fin de segmento y ya saber que ahí va la obra de drenaje o la señalización o lo que nosotros creamos oportuno. Si estamos realizando un censo, en qué coordenadas nos tenemos que parar cada cierta distancia, ¿de acuerdo? Cada 150 metros. En este caso 250 metros, perdón, pero nos permite cortar una geometría de tipo línea a la distancia que nosotros queramos. Vamos a ver otra operación de geoprocesamiento, cerramos esta vista y la siguiente que tenemos es fusionar. Abrimos y lo que hemos hecho, hemos cargado una capa con todos los municipios de la provincia de Salamanca. Bien, podría ser cualquier otra temática que vosotros creáis oportuno. Lo que hace esta operación de fusionar es que aquellas geometrías que tomen igual valor para un campo especificado en la tabla las fusiona. Vamos a ver, que es más fácil verlo de una forma gráfica. Perdón, las disolver. ¿Qué capa de entrada? Pues no, queremos los municipios, en este caso, de Salamanca. Y nos dice qué campo de la tabla queremos utilizar para fusionar. Si abrimos, vamos a ver la tabla de atributos. Veis que tienen una serie de campos. Pues vamos a utilizar, por ejemplo, la provincia. Le vamos a fusionar, no disolver, perdón. Municipios de Salamanca y que lo fusione por la provincia. Aceptaríamos. Y ahí tenéis, a partir de una capa poligonal, lo que hemos hecho es fusionarla y obtener solo su perímetro exterior de todos los elementos que componían esa capa poligonal. Aquí la tenéis. Y nos ha dado simplemente el nombre de la provincia, el campo por el que hemos fusionado. En definitiva, a partir de una capa de muchos polígonos hemos conseguido su polígono exterior. Esto puede ser útil para muchas operaciones trabajando en temática medioambiental, forestal o agrícola. Bien, vamos a ver otra
que sería la operación de juntar, la operación de geoprocesamiento juntar. Lo que hace es juntar o unir todas las geometrías de dos o más capas de entradas que sean contiguas espacialmente. Le vamos a dar a abrir y en este caso tenemos los municipios de Salamanca, como los que ya hemos visto antes, y los de Ávila, y los tenemos en capas distintas. Tendríamos que trabajar en capas distintas, lo cual puede ser más engorroso. Pues lo que haríamos sería ir a la opción de juntar y nos dice qué capas queremos juntar. Como tenemos muchos proyectos abiertos, bueno, nos cuesta un poco más, pero vamos a juntar municipios de Salamanca y de Ávila, y luego nos pide, entre otras cuestiones, qué campos de la tabla queremos utilizar. Vamos a utilizar los campos de los municipios de Salamanca o la de Ávila, que serían igual, pero que mantenga esos campos. Como veis, cuando tenéis muchas capas poligonales abiertas, tenéis que elegir qué geometrías debéis juntar. En este caso, como tenemos muchas vistas creadas en el mismo proyecto, nos da todas estas opciones de capas. Seleccionamos las capas que queremos juntar y aquí podríais guardar las rutas de salida. Lo guardamos en archivos temporales, aceptamos. Bien, ¿qué nos genera? Nos genera como la capa era poligonal, nos genera puntos. Una capa de puntos que no es válida porque no teníamos puntos, la podemos eliminar. Una capa de líneas que tampoco es válida porque no teníamos líneas en las capas con las que estábamos trabajando, así que la eliminamos, y nos genera los polígonos. Ahora ya sí tenemos los municipios de Salamanca y de Ávila abiertos, y si abrimos su tabla de atributos nos ha mantenido los campos. ¿De acuerdo? Aquí veis, tendríamos los 37, que son todos los de Salamanca. Por ahí hemos seleccionado unos cuantos, y luego tenemos código de provincia 05, un poquito más abajo, que son los de Ávila. Bien, podríamos unir varias capas con continuidad geográfica para trabajar con una sola capa que mantenga sus atributos. Bien, la siguiente operación que vamos a ver es la de intersección. Cerramos esta vista y vamos aquí a intersección. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues se nos está cargando una capa. Si abrimos su tabla de atributos, es una capa con todos los montes de utilidad pública de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Y tenemos aparte la provincia de Salamanca. Lo que vamos a hacer es que por una superposición geográfica, por intersección espacial, discriminar solo para quedarnos con los campos que tenemos dentro de con los montes de utilidad pública que tenemos dentro de la provincia de Salamanca, y discriminar todos los que no interseccionen espacialmente con esta. Iríamos a intersección, nos dice capa de entrada, vamos a buscar la de montes de utilidad pública, la tenemos aquí, montes de utilidad pública Castilla y León, la capa oficial. ¿Y qué capa de intersección? La de Salamanca, sería la capa que espacialmente queremos que intersecte con los montes. Podríamos seleccionar capas. Si tuviéramos muchas geometrías o alguna seleccionada, podríamos hacer que solo se extraigan las capas seleccionadas, pero bueno, lo vamos a mantener así. Aquí nos dice las rutas para guardar polígonos, líneas o puntos. Como ya hemos visto, líneas o puntos en las otras no tenemos, nos dará error y habrá que eliminarlos. Procedemos a aplicar. Veis que se pone a trabajar, finaliza el proceso y aquí tenemos. Nos ha dado solo como resultado los montes de utilidad pública que intersectan espacialmente con la capa de corte que queríamos. La capa de solape, que en este caso era la provincia de Salamanca. Eliminamos las capas que nos han dado nulas, que son la de puntos porque no teníamos puntos, y la de líneas porque no teníamos líneas, y nos queda la intersección de polígonos. Ahí los tenéis. Otra operación de geoprocesamiento muy útil. Bien, vamos a ir a la siguiente, que es la mínima envolvente convexa. También muy utilizada en temática medioambiental, forestal o demás. Vamos a abrirla. En este caso tenemos una serie de puntos, los veis aquí, si dais zoom los podéis ver mejor, en el que hemos identificado una serie de
especímenes vegetales de una especie de flora protegida de alta montaña. Es una zona en la que pasta ganado de alta montaña y lo que queremos es definir un perímetro, el mínimo, para poder vallar esta zona o balizarla y que no entre el ganado. Podríamos balizar una zona más grande, pero nos supondría mucho más coste. Pues lo que hacemos es pedirle a GeoBSIG que nos defina la mínima envolvente convexa que envolvería a todos estos puntos. Vamos aquí, mínima envolvente convexa, y nos dice respecto a qué capa de entrada. Vamos a buscar la nuestra, que son las especies de flora a proteger. Si tuviéramos alguna geometría seleccionada dentro de esta capa, tendríamos que marcar esta opción, pero como queremos que nos envuelva todas, la mantenemos. Aquí tendríamos para elegir la ruta de salida, si no, nos lo guarda en un archivo temporal. Le damos a aceptar y ahí tenéis la mínima envolvente convexa que englobaría a todos estos elementos. Y vamos a ir a por la última de nuestras operaciones de geoprocesamiento que vamos a ver en el video tutorial. En el tema tenéis alguna más, pero bueno, aquí por ser sintéticos, como veis se tarda bastante. Vamos a ver solo la de unión, que lo que hace es que nos devuelve a partir de dos capas, nos devuelve como resultado una capa formada por la geometría que aparecen en las dos capas, más las geometrías que aparecen solamente en una u otra de las dos capas puestas en relación. Lo vamos a ver mucho mejor con el ejemplo que con esa definición. Tenemos por un lado las comarcas y por otra los municipios de Salamanca. Las comarcas son los bordes azules y engloban a una serie de municipios. Vamos a ir a unión y nos dice capa de entrada 1. Pues vamos a buscar los municipios de Salamanca. Y la capa de entrada 2. Vamos a elegir las comarcas de Salamanca. Bien, una vez que tenéis definidos los campos, nos dice opciones, geometría seleccionada. No querríamos, porque queremos de todas las geometrías, no tendremos ninguna seleccionada. Queremos que nos mantenga esa. Le daríamos a aceptar. ¿Y qué ocurre? Que nos ha seleccionado, como veis, aparece una capa nula, la vamos a eliminar. Nos ha generado una serie de polígonos en los que ahora ya no aparecen, parece la misma capa de municipios, si os dais cuenta y la quitamos, vamos a quitar las comarcas, es exactamente la misma capa de municipios, pero si abrís la tabla de atributos de los municipios, fijaros, tiene 6 campos, acá en el de comunidad autónoma. Si abrimos ahora esta unión que hemos generado con las comarcas, no acaba en comunidad autónoma, nos ha asignado también a la comarca a la que pertenece cada municipio, en base a las geometrías que teníamos de la capa de comarcas y su información en la tabla de atributos. Si pinchamos sobre cualquier elemento, a ver, lo hemos seleccionado en la tabla, vamos a hacer la tabla un poquito más pequeña. Aquí tenemos el municipio de Abusejo, lo tenéis ahí localizado, y nos dice que pertenecería a la comarca de Ciudad Rodrigo. ¿Será esto cierto? Pues vamos a activar las comarcas. Vamos a quitar eso. Si no recuerdo mal, era por aquí. Y era efectivamente la comarca de Ciudad Rodrigo, en el municipio de Abusejo. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Es este municipio y nos pertenece a la comarca de Ciudad Rodrigo. Por tanto, conseguimos que nos agregue a una capa todos los atributos de la otra con los que tiene referencia espacial. Y así podemos trabajar con una sola capa. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto sería en resumen lo más básico de las operaciones de geoprocesamiento, pero como siempre os digo, seguir indagando por vuestra cuenta, hay muchos videotutoriales a día de hoy y este tipo de operaciones permiten muchas posibilidades, así que no os quedéis aquí y seguir practicando con GeoBSIG. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo a todos.